Hay algo que nadie te ha dicho con estas palabras exactas y, sin embargo, en algún lugar dentro de ti, lo has estado esperando escuchar durante mucho tiempo. No lo que te dijeron cuando eras más joven, que necesitabas rodearte de personas, que mientras más amigos tuvieras, más completa estarías, que la soledad era una señal de que algo fallaba en ti, sino esto, que la manera en que has vivido tu relación con los demás, ese distanciamiento que tal vez no elegiste con la mente, pero que el alma organizó con una precisión absoluta, no es un error, no es un defecto, no es prueba de que algo en ti está roto. Y permíteme que lo diga con toda la calma del mundo, es una de las señales más claras de que algo en ti está despertando. Quiero que antes de seguir escuchando hagas una cosa muy sencilla, solo una. Suscríbete al canal ahora para seguir este camino de despertar juntos. Deja que tu cuerpo se acomode donde está. No tienes que hacer nada, no tienes que resolver nada, no tienes que entender nada todavía. Solo permite que el aire entre un poco más despacio de lo que ha entrado en los últimos minutos. Y déjate estar aquí en este espacio, porque estas palabras no llegaron a ti por accidente. Nada de lo que estás viviendo en este momento llegó por accidente. Y sé que hay días en que eso es muy difícil de creer. Sé que hay momentos en que miras alrededor y ves a otras personas con sus grupos, con sus reuniones, con sus conversaciones que parecen fluir sin esfuerzo, y algo dentro de ti pregunta en silencio: ¿por qué a mí no me funciona eso? ¿Por qué cuando estoy en medio de una reunión me siento más sola que cuando estoy en casa? ¿Por qué las conversaciones que otros encuentran satisfactorias a mí me dejan un vacío extraño, como si hubiera comido pero quedado con hambre? Eso que sientes no es rareza, no es inadaptación, no es señal de que eres demasiado difícil, o demasiado complicada, o demasiado cualquier cosa. Es precisamente la señal de que tu conciencia opera en una frecuencia que la mayoría todavía no puede sintonizar. Y antes de que la mente diga que eso suena arrogante, quiero que sepas que no lo es. No estoy hablando de superioridad, estoy hablando de diferencia. Diferencia de frecuencia. De la misma manera en que una radio sintonizada en un canal específico no recibe la transmisión de otro canal. No porque una sea mejor que la otra, sino porque están en longitudes de onda distintas. Y tú, que llevas tal vez años sintiendo que no logras sintonizar con la mayoría de las conversaciones a tu alrededor, estás empezando a comprender que eso no es un fallo de tu antena. Es que tu antena fue diseñada para recibir algo diferente. Permítete sentir eso sin defenderlo todavía, sin explicarlo. Solo permítete sentirlo, porque lo que voy a compartir contigo hoy es algo que tal vez reorganice muchas cosas. No en el nivel del pensamiento, aunque también pasará ahí, sino en el nivel más profundo. Es el lugar donde guardas las creencias más antiguas sobre quién eres, sobre lo que mereces, sobre lo que dice de ti la forma en que has vivido, la forma en que has vivido tu soledad. Voy a hablarte de lo que muchas tradiciones espirituales, desde los círculos pleiadianos hasta los maestros de sabiduría antigua, han reconocido como una de las características más consistentes de las almas que están en proceso de despertar: la transformación profunda de su campo relacional, el distanciamiento de los vínculos que antes sentían como hogar, la incapacidad de continuar dentro de dinámicas que antes parecían funcionar, la soledad que llega no como castigo, sino como preparación. Y esto, escucha bien, esto que estoy describiendo puede que sea exactamente lo que has estado viviendo. Tal vez comenzó hace unos años, tal vez fue gradual y apenas lo notaste. Tal vez un día simplemente te diste cuenta de que las personas con las que pasabas tiempo ya no te llenaban de la misma manera, que las conversaciones que antes podías sostener durante horas ahora te agotaban en minutos, que cuando tratabas de hablar de lo que realmente importa, de lo que sientes dentro, de las preguntas que te despiertan a las 3 de la mañana, había una especie de muro transparente entre tú y los demás, un muro que nadie reconocía en voz alta, pero que todos en cierto nivel podían sentir. Y la explicación que encontraste para eso, la que la cultura te dio, fue que algo fallaba en ti. Hoy quiero ofrecerte otra explicación, no como doctrina, no como verdad absoluta, sino como una posibilidad que, si resuena en algún lugar real dentro de ti, puede cambiar la manera en que te miras en el espejo. Existe algo que muchos buscadores espirituales describen como la purificación del campo energético. La idea presente en tradiciones que van desde la sabiduría ancestral latinoamericana
hasta las enseñanzas que se atribuyen a los seres de las Pléyades, es que cuando un alma comienza a elevar su vibración, cuando empieza a despertar a dimensiones más profundas de conciencia, su campo electromagnético, su aura, la energía que emana hacia afuera y que atrae lo que llega desde afuera, comienza a cambiar. Y ese cambio no es solo interno, se manifiesta en lo externo de una manera muy concreta. Lo que antes se alineaba ya no se alinea. Lo que antes funcionaba deja de funcionar. Las relaciones que sostenían una versión anterior de ti, la versión que tal vez era más complaciente, más silenciosa, más dispuesta a minimizarse para encajar, esas relaciones empiezan a sentirse como una ropa que ya no te queda. No porque las personas estén mal, no porque tú estés mal, sino porque la versión de ti que necesitaba esa dinámica específica ya está dejando de existir. Y eso que desde afuera puede verse como pérdida, desde adentro debería sentirse, y quizás ya lo sientes, como una extraña y perturbadora liberación. Quiero que te detengas un momento aquí. Respira, deja que el pecho se expanda y observa si hay alguna parte de ti que reconoce esto que estoy describiendo, no como concepto, sino como experiencia, como algo que ha estado pasando en tu vida y que hasta ahora no sabías cómo nombrar. Porque hay una diferencia enorme entre perder amigos porque fallaste y perder vínculos porque creciste. La sociedad solo nos enseñó el lenguaje del primero. Hoy estamos aprendiendo juntos el lenguaje del segundo. Y para entender esto en profundidad, quiero llevarte a través de algo que las tradiciones espirituales más antiguas y las más contemporáneas han reconocido de maneras distintas pero convergentes. Voy a hablarte de las señales, de los patrones específicos que aparecen en la vida de las personas cuya conciencia está expandiéndose. Patrones que, si los has vivido, te permitirán reconocer que no estás sufriendo un colapso social, estás atravesando una iniciación. La primera de estas señales es algo que yo llamo el agotamiento de la conversación superficial. Hay personas que no tienen problema con hablar horas sobre el precio del supermercado, sobre lo que dijo fulanita, sobre la telenovela, sobre las vacaciones de los vecinos. No hay nada malo en esas conversaciones, cumplen una función, mantienen un tejido social que para muchas personas es suficiente y está bien. Pero si eres de las personas que escuchan este tipo de conversaciones y sienten un cansancio en el pecho que va más allá del aburrimiento, un tipo de fatiga que no es impaciencia ni arrogancia, sino algo más parecido al hambre de quien ha comido solo azúcar durante demasiado tiempo, entonces, sabes exactamente de lo que estoy hablando. El alma que está despertando tiene un apetito específico. Quiere hablar de lo que importa de verdad. Quiere explorar las preguntas sin respuesta fácil. Quiere el tipo de conversación que te deja transformada, no solo entretenida. Y cuando ese tipo de conversación no está disponible en su entorno inmediato, puede quedarse callada durante mucho tiempo, no por altivez, sino porque aprendió que hablar de ciertas cosas produce una mirada determinada en el otro, una mirada que combina la incomodidad con el no saber qué decir, y aprendió que es más fácil no hablar. Eso que describes como dificultad para conectar con la gente, muchas veces no es dificultad para conectar, es fidelidad a una profundidad que la mayoría no está todavía lista para sostener. Y aquí hay algo importante que necesito que comprendas. No significa que debas resignarte a la soledad como estado permanente. Significa que estás en un periodo de transición en el que los vínculos viejos ya se aflojaron y los nuevos todavía no han llegado del todo. Y ese espacio intermedio, ese tiempo que parece vacío, es en realidad el espacio más fértil del proceso de despertar. Las tradiciones chamánicas tienen un nombre para esto. Lo llaman el desierto del alma. No porque sea un lugar de sufrimiento eterno, sino porque es el lugar donde todo el ruido externo se silencia y el llamado interno se vuelve por fin audible. Piénsalo de esta manera. Una semilla que está germinando no puede hacerlo en la superficie ruidosa del suelo. Necesita adentrarse en la oscuridad, en el silencio, en la soledad de la tierra para encontrar la dirección en que debe crecer. Y ese tiempo en la tierra no es tiempo perdido. Es el tiempo donde todo se organiza, donde las raíces se extienden antes de que aparezca cualquier tallo visible. Ese es el tiempo que muchas de las que escuchan estas palabras están viviendo ahora mismo. Y sé que no siempre se siente como fertilidad, a veces se siente como abandono.
A veces se siente como que el mundo siguió girando y a ti te dejaron en una pausa que nadie autorizó. A veces el teléfono que no suena pesa más que cualquier problema concreto. Quiero que sepas que lo que sientes tiene sentido, que no hay nada en ti que deba avergonzarte, que el dolor de la soledad no te hace débil, te hace humana. Y al mismo tiempo quiero que consideres la posibilidad de que dentro de ese dolor haya una información preciosa que todavía no has terminado de leer. La segunda señal es lo que yo llamo la intolerancia al drama ajeno. Si eres de las personas que en algún punto de su vida se dieron cuenta de que no podían seguir participando en ciclos repetitivos de conflicto, en conversaciones que siempre terminaban en lo mismo, en relaciones donde el mismo dolor se representaba una y otra vez con actores distintos, entonces, esta señal te va a resultar muy familiar. El alma en proceso de despertar desarrolla una especie de sensibilidad hacia la energía de los ambientes. Empieza a percibir, a veces incluso antes de que la mente lo procese conscientemente, cuando un ambiente está dominado por patrones de contracción, de miedo disfrazado, de enojo, de carencia disfrazada, de queja crónica. Y esa percepción no la puede apagar. Lo que antes toleraba durante horas, ahora lo percibe en minutos. Lo que antes aceptaba como normal, ahora la pone físicamente incómoda. Y esa incomodidad que se puede sentir como tensión en los hombros, como una presión en el pecho, como el impulso irresistible de salir del espacio, no es falta de compasión. Es un sistema de navegación que está funcionando. Las tradiciones que trabajan con el concepto de la frecuencia energética dirían que cuando tu vibración sube, tu cuerpo empieza a funcionar como un instrumento más sensible, y un instrumento más sensible percibe con mayor claridad la discordancia, no para juzgarla, sino para reconocerla y elegir con mayor conciencia cuánto tiempo y cuánta energía decide compartir con ella. Lo que mucha gente llama volverse difícil o decir que ya no eres la misma de antes, es desde esta perspectiva el inicio de un discernimiento energético que es absolutamente fundamental para el proceso de despertar. Y no estoy hablando de volverse fría o distante con las personas que sufren, estoy hablando de algo muy diferente. La diferencia entre acompañar a alguien en su dolor con presencia genuina y hundirse con alguien en un patrón que ninguna de las dos puede resolver. El alma que despierta aprende a veces dolorosamente que no puede salvar a nadie, que el amor más verdadero no siempre es el que se queda. A veces el amor más verdadero es el que se aparta con ternura y dice: yo confío en que tú puedes encontrar tu propio camino y mientras tanto yo necesito cuidar el mío. Eso no te hace egoísta, te hace honesta. Permítete respirar eso. Existe una tercera señal y esta es quizás la que más duele en silencio, la que menos se comparte, la que más se confunde con patología en lugar de percibirse como lo que es. Es lo que voy a llamar la experiencia de no pertenecer en ningún lugar. No a la familia, aunque hayas crecido en ella. No al grupo de compañeras de trabajo, aunque hayas pasado años ahí. No a la comunidad religiosa donde te formaste, aunque sus palabras todavía te sean familiares. No al vecindario, no al grupo de amigos de tu pareja. No a ningún espacio que la vida puso ante ti. Y eso que sientes, esa sensación de ser extranjera en todos los idiomas que conoces, esa experiencia de estar presente físicamente, pero de alguna forma no del todo aquí, eso que tantas veces intentaste ignorar o corregir o curar, puede que no sea un defecto de tu personalidad. Puede que sea la marca de un alma que vino con una misión tan específica que ningún contenedor ya existente la puede sostener completa. Esto es lo que muchas corrientes espirituales, incluyendo las que trabajan con los llamados de los seres pleyadianos y otras civilizaciones de conciencia avanzada, describen como la condición del alma pionera. El alma que llega a un tiempo donde las estructuras viejas todavía no han cedido del todo y las nuevas todavía no han tomado forma. El alma que camina por ese borde que vive en el umbral no tiene bancos, no tiene vecinos, no tiene conversaciones cómodas de las 4 de la tarde. El umbral exige que estés de pie, sola, con el viento en la cara, mirando hacia un horizonte que otros todavía no pueden ver. Y eso agota. No voy a decirte que no agota, agota profundamente, pero también en los momentos en que te permites verlo con claridad, tiene una belleza terrible y sagrada que no se parece a ninguna otra cosa. Eres de las personas que antes de cualquier cambio colectivo ya lo sienten venir. Eres de las que perciben cuando el aire de un sistema, sea la familia, el trabajo, el país,
está cambiando antes de que nadie lo declare. De las que se incomodan con lo establecido, no por rebeldía adolescente, sino por una especie de clarividencia estructural que reconoce los patrones que otros todavía están aprendiendo a ver. Eso no es una maldición, es una función. Y quiero que antes de seguir adelante hagas algo por mí. Lleva una mano al centro de tu pecho. No tienes que presionar, solo apóyala ahí. Y con esa mano donde está, permítete reconocer que lo que llevas cargando, esta experiencia de no pertenecer, no es vergüenza. Es exactamente lo que se siente cuando eres de las primeras en despertar en tu entorno. Y los primeros siempre caminan solos por un trecho, pero solo por un trecho, porque hay una cuarta señal que quiero compartir contigo, y esta marca el inicio de algo diferente, algo que tal vez ya estás comenzando a experimentar, aunque sea en sus primeras formas. Es lo que yo llamo el reconocimiento instantáneo. ¿Has tenido alguna vez la experiencia de conocer a alguien no necesariamente de manera romántica? Puede ser una persona en una clase, en una comunidad en línea, en una situación completamente cotidiana, y sentir en los primeros minutos de conversación que esa persona te conoce de una manera que las personas de toda una vida nunca llegaron a conocerte. ¿Has tenido la experiencia de que algunas palabras escritas por alguien que nunca has visto en un comentario, en un libro, en un mensaje, te producen una sensación en el pecho que se parece a llegar a casa después de un viaje muy largo? Eso que sientes no es proyección, no es idealización, no es ingenuidad espiritual. Eso es tu alma reconociendo a otra alma que opera en frecuencias compatibles. Y lo que esto revela es algo que cambia completamente la narrativa de la soledad. No es que seas incapaz de conectar, es que tu nivel de conexión verdadera requiere una calidad de presencia y de vibración que es simplemente menos frecuente, no imposible, menos frecuente. Lo que esto significa en términos prácticos es que no necesitas muchas personas. Nunca las necesitaste. Lo que necesitas, lo que el alma que despierta siempre ha necesitado, son pocas personas, pero verdaderas. Conexiones que no se miden en cantidad de tiempo compartido, sino en profundidad de reconocimiento mutuo. Y esas conexiones existen. Están en proceso de llegar o ya están llegando precisamente en proporción directa al proceso de transformación que estás viviendo. Porque cuando tu campo energético cambia, lo que atrae también cambia. No de manera instantánea, no de manera lineal, pero de manera absolutamente real. Hay algo que la sabiduría antigua en múltiples tradiciones describe de formas distintas, pero con una idea central compartida, que lo semejante llama a lo semejante, que la energía que emites es la misma que eventualmente regresa, y que el proceso de soledad profunda que atraviesan las almas en despertar no es el estado final, es la purificación, que hace posible un tipo de vínculo que antes no era posible porque la versión anterior de ti no podía recibirlo. Piénsalo como si estuvieras afinando un instrumento. Cuando un instrumento se afina, necesita primero un periodo de ajuste donde las cuerdas se tensan y relajan hasta encontrar la nota exacta. Durante ese periodo el sonido no es preciso, a veces es disonante, a veces parece que algo está mal, pero no es que algo esté mal, es que el instrumento está encontrando su tono verdadero. Y cuando lo encuentra, cuando esa cuerda está en su lugar exacto, produce una nota que antes era imposible. Tú eres ese instrumento. Este periodo de tu vida, este tiempo de ajuste relacional, de soltar lo que no resonaba y esperar lo que sí va a resonar, es el periodo de afinación. Y no deberías apresurarlo, no deberías forzarlo, no deberías llenar el silencio con cualquier ruido solo para no escucharlo. El silencio tiene una función. Y aquí quiero entrar en algo que es para mí uno de los aspectos más mal comprendidos del proceso de despertar: lo que la glándula pineal hace con el silencio. Muchas tradiciones espirituales se refieren a la glándula pineal como el tercer ojo, como el punto de contacto entre lo físico y lo no físico, como el órgano a través del cual la conciencia ampliada puede percibir realidades que los sentidos ordinarios no captan. Y aunque la ciencia oficial todavía está mapeando sus funciones con una lentitud que a muchos buscadores les resulta frustrante, lo que el conocimiento ancestral y muchas experiencias reportadas de manera consistente sugieren es esto: que la glándula pineal se activa y se profundiza en condiciones de quietud, no de distracción, no de ruido social constante,
no de disponibilidad perpetua para los dramas y las demandas de otros, de quietud. Y cuando miras la vida de personas que históricamente han descrito experiencias de expansión de conciencia, visiones, percepciones que trascienden el tiempo lineal, sensación de conexión con algo más grande que el yo individual, una cosa aparece de manera consistente. Periodos de retiro del mundo social ordinario. Los grandes místicos se retiraban al desierto, a la montaña, a la celda, al claustro, no porque odiaran a las personas, sino porque comprendían que cierto tipo de percepción requiere un silencio que el mundo social simplemente no puede proveer. Tú no te fuiste al desierto, pero el universo, con una precisión que puede parecer cruel cuando se vive desde adentro, organizó tu desierto aquí en medio de tu vida cotidiana, en la soledad de esos domingos que no sabes cómo llenar, en el silencio de una llamada que no llega, en el espacio que se abrió cuando cierta amistad, cierta dinámica, cierto grupo, se fue alejando. Ese desierto que sientes como privación es también, y escucha bien, también el territorio donde tu percepción se puede profundizar de maneras que en medio del ruido social no serían posibles. No te estoy pidiendo que agradezcas el dolor. Te estoy invitando a considerar que dentro del dolor hay una función que el dolor solo no puede revelarte. Hay una quinta señal que quiero que reconozcas, y esta es la que más directamente se relaciona con la idea de frecuencia y quinta dimensión. Es lo que yo llamo el despertar de la sensibilidad a las energías invisibles. Tal vez te ha pasado que entras a un lugar y antes de que tu mente haya procesado nada, tu cuerpo ya sabe si ese lugar se siente bien o no. Tal vez has tenido la experiencia de estar con una persona y sentir en el pecho una tensión que no tiene explicación racional, porque esa persona no dijo nada hiriente, no hizo nada evidente, pero algo en ti sabe que hay algo que no está alineado. Tal vez has tenido la experiencia de soñar con alguien y encontrarte días después con esa persona de manera inesperada, o de pensar en algo con mucha intensidad y verlo manifestarse en tu exterior en un periodo que la mente llama coincidencia, pero que algo dentro de ti sabe que no lo es. Esas experiencias que la cultura dominante descarta como fantasía o superstición son en realidad evidencia de que tu sistema de percepción está expandiendo sus rangos. La quinta dimensión, tal como se describe en muchas tradiciones espirituales contemporáneas y en las enseñanzas que se atribuyen a los seres pleyadianos, no es un lugar al que se va, es un estado de conciencia en el que se comienza a operar. Un estado donde la percepción no está limitada al tiempo lineal y al espacio físico inmediato. Un estado donde el amor no es solo una emoción, sino una frecuencia que se puede percibir, emitir y navegar de manera consciente. Y uno de los síntomas más consistentes de quienes están comenzando a operar en esa frecuencia es precisamente este, que los vínculos que no vibraban en amor genuino, que funcionaban en miedo, en obligación, en dependencia mutua disfrazada de afecto, esos vínculos empiezan a resultar literalmente insostenibles. No es que te hayas vuelto exigente, es que tu cuerpo, tu campo energético, tu ser completo, ya no puede fingir que algo vibra en amor cuando vibra en miedo. Ya no puede sostener la performance de una conexión que en realidad es una transacción de supervivencia emocional. Y esa incapacidad que puede sentirse como fracaso social, como incapacidad de mantener amistades, como ser demasiado intensa o demasiado difícil, es en realidad la manifestación de una integridad energética que está emergiendo en ti. Tu campo ya no acepta lo que no es verdad, y eso es poderoso. Aunque todavía duela, quiero que respires de nuevo, que dejes que el aire entre lento, que llegue hasta el abdomen, y que mientras exhalas imagines que sueltas un poco del peso de la explicación que habías construido sobre por qué estás sola. Solo por un momento. Solo ese peso. Porque quiero contarte algo más. Algo que está relacionado con la manera en que el proceso de despertar reorganiza no solo los vínculos, sino la manera en que percibes el tiempo y el propósito de tu vida. Las tradiciones que trabajan con el concepto de la misión del alma, que está presente en muchas corrientes espirituales y que resuena profundamente en la experiencia de las personas que se describen como buscadores espirituales, hablan de algo que podría llamarse el contrato del alma. La idea de que antes de encarnar, en algún nivel de conciencia que trasciende la memoria ordinaria, el alma elige ciertas experiencias específicas que van a servir como catalizadores de su evolución. No elige el sufrimiento por masoquismo,
Lo elige porque comprende desde ese nivel más amplio que ciertas profundidades no se alcanzan sin ciertos descensos, que ciertas músicas solo se aprenden después de ciertos silencios, que ciertas luces solo se ven después de ciertas noches. Y lo que muchas personas que describen una historia de soledad profunda, de dificultad para conectar, de sentirse permanentemente fuera de lugar, descubren en algún punto de su proceso espiritual, es esto: que esa experiencia no fue un accidente del destino, fue una formación, no fue abandono, fue entrenamiento, no fue rechazo, fue selección. El universo, con una inteligencia que la mente lógica no puede mapear completamente, seleccionó para ti una experiencia que te desarrolló capacidades que de otra manera no habrías desarrollado. La capacidad de estar contigo misma sin huir. La capacidad de encontrar silencio cuando todo el mundo busca ruido. La capacidad de sentir con una profundidad que las personas cuya vida social siempre estuvo llena, simplemente nunca tuvieron que desarrollar. Esas capacidades no son consuelo por lo que te perdiste, son la dotación de lo que estás aquí para dar. Porque hay algo que la persona que aprendió a estar con su propia profundidad puede ofrecer al mundo que la persona que siempre estuvo rodeada de distracciones no puede ofrecer todavía. Presencia real, la capacidad de acompañar a otro ser humano en su oscuridad sin asustarse. La capacidad de sostener preguntas sin respuesta, sin necesitar resolverlas demasiado pronto. La capacidad de amar sin necesitar que el amor sea devuelto exactamente de la misma forma. Esas son las cualidades de un alma que ha pasado tiempo en el desierto. Y el desierto nunca las produce en quien solo lo visita de paso. Las produce en quien lo habita con honestidad. Quiero ahora llevar tu atención hacia algo concreto, algo que puede estar pasando en tu vida en este momento, y que si lo estás viviendo necesitas ser reconocido no como problema, sino como proceso. Tal vez has notado que en los últimos meses o en el último año o dos, hay personas que se han alejado de tu vida. Puede haber sido gradual, sin drama, sin un momento claro de quiebre, simplemente una frecuencia de contacto que fue disminuyendo hasta que un día notaste que ya no estabas en contacto. O puede haber sido más agudo, más doloroso, una ruptura que todavía llevas contigo como una pregunta sin respuesta. Lo que las corrientes espirituales que trabajan con el concepto de frecuencia energética describen es que cuando una persona empieza a subir de vibración, sea a través de una práctica consciente o simplemente por el empuje de las circunstancias que la vida organizó, las relaciones que vibraban en una frecuencia más baja naturalmente empiezan a sentir una tensión. No es que las personas que se alejaron sean malas, no es que tú fueras difícil o hubieras fallado como amiga o como familiar. Es que la diferencia de frecuencia crea una incomodidad que ninguna de las dos partes puede resolver con solo querer hacerlo. Es como si dos diapasones comenzaran a vibrar en notas distintas. Si están juntos, se produce una interferencia. Esa interferencia no es culpa del diapasón más agudo ni del más grave. Es simplemente física. Y la resolución más honesta no siempre es forzar la unión. A veces es reconocer que ambos están destinados a seguir vibrando en sus propias notas y que eso también es correcto. Lo que más duele de este proceso no es siempre la ausencia de las personas. A veces, lo que más duele es la culpa, la pregunta de si hiciste algo mal, la sensación de que si hubieras sido diferente, más flexible, más disponible, más la versión de ti que esas personas necesitaban, las cosas habrían sido distintas. Y aquí es donde quiero ser muy clara contigo. Honrar tu propio proceso de crecimiento no es traicionar a nadie. Crecer no es un acto de abandono. Y la persona que eras antes, la que tal vez se doblegaba para encajar, la que silenciaba sus percepciones para no incomodar, la que minimizaba su sensibilidad para parecer más normal, esa persona no era más amorosa, era más asustada. Y el amor que salía de ese miedo, aunque era real en cierta medida, no era libre. El amor que está emergiendo en ti ahora, el que viene de una persona que se conoce con mayor honestidad, que sabe lo que puede sostener y lo que no, que se permite decir no cuando algo no resuena, ese amor es más puro, es más verdadero. Aunque por el momento tenga menos destinatarios visibles, hay algo que las enseñanzas espirituales sobre la abundancia, sobre la frecuencia de la prosperidad, que tantas de las que están escuchando esto han buscado entender, tienen en común con la experiencia relacional que estamos describiendo.
Y es esto, que la escasez, sea de dinero o de vínculos, no se resuelve acumulando más de lo que hay. Se transforma elevando la frecuencia desde la que se opera. Una persona que se relaciona desde el miedo, desde la necesidad de ser aceptada, desde la carencia de amor propio, va a buscar cantidad de vínculos porque necesita que la suma de las piezas llene el vacío que ninguna pieza individual puede llenar, y seguirá sintiéndose sola, incluso rodeada de gente, porque el origen de esa soledad no estaba en la cantidad de personas, sino en la calidad de la relación consigo misma. Una persona que está aprendiendo a relacionarse desde la plenitud, desde el reconocimiento de su propio valor, desde la confianza de que merece vínculos que la honren, esa persona puede estar sola durante un periodo largo y sentir algo que no es exactamente soledad. Es más parecido a la quietud, a la espera fértil, al silencio del jardín en invierno que sabe que la primavera existe, aunque todavía no sea visible. Y eso, permíteme decirlo claramente, eso no es resignación, es la forma más avanzada de confianza que existe. Quiero que pienses un momento en la naturaleza, en cómo funciona un árbol en el invierno. Un árbol en invierno parece muerto desde afuera, sin hojas, sin flores, sin el movimiento visible de la primavera. Quien no conoce los ciclos de la naturaleza podría concluir que algo está mal, que ese árbol falló, que debería tener hojas, que el hecho de que esté quieto significa que está enfermo o muerto. Pero un árbol en invierno no está muerto. Está en el proceso más profundo de su ciclo. Está concentrando toda su energía en las raíces. Está profundizando su sistema subterráneo. Está preparando en silencio y en oscuridad la explosión de vida que va a llegar en la estación siguiente. Y hay algo que el árbol no hace en invierno, algo que sería absurdo y que ningún árbol hace porque ningún árbol lo necesita. El árbol en invierno no se avergüenza de no tener hojas. Tú tampoco deberías avergonzarte de tu invierno. Tu invierno relacional, este tiempo de pocas conexiones, de vínculos que se fueron, de silencio donde antes había ruido, es el tiempo de tus raíces. Es el tiempo donde algo fundamental en ti se está profundizando de maneras que la parte visible de tu vida todavía no puede mostrar. Pero se está haciendo, está ocurriendo ahora mismo. En cada momento en que te permites estar con la experiencia sin escapar de ella, en cada momento en que eliges conocerte en lugar de distraerte, en cada momento en que honras tu sensibilidad en lugar de aplacarla. Algo se está enraizando más profundo y cuando llegue la primavera, y llegará, lo que salga a la superficie va a tener raíces que el ruido de los inviernos anteriores nunca habría permitido desarrollar. Quiero ahora entrar en algo que siento que es importante decirte con mucha honestidad, con mucho cuidado, porque es algo que el proceso espiritual a veces tarda en articular con claridad. El despertar de conciencia no significa que la soledad sea para siempre. No significa que el aislamiento sea el estado ideal del alma evolucionada. No significa que no necesites a nadie y que la independencia absoluta sea la señal de mayor evolución. Eso no es verdad. Y decírtelo sería hacerte un flaco favor. Lo que es verdad es que el tipo de conexión que tu alma necesita y merece es diferente del tipo de conexión que la cultura ordinaria ofrece más fácilmente, y que llegar a ese tipo de conexión requiere primero una transformación interna, que la mayoría de las personas hacen en la soledad, porque la soledad es el único espacio donde esa transformación puede completarse sin las interrupciones constantes del mundo relacional ordinario. Las grandes relaciones espirituales, las que las tradiciones describen como vínculos de alma, como reconocimientos entre seres que se encuentran en la frecuencia del amor verdadero. Esas relaciones no se construyen entre personas que todavía están huyendo de sí mismas, se construyen entre personas que han aprendido a estar consigo mismas, entre personas que no se necesitan para completarse, sino que se eligen para expandirse. Y eso es lo que está siendo preparado para ti, no como promesa vacía, sino como la consecuencia lógica y energética de lo que ya estás haciendo. El trabajo de conocerte, de purificarte, de elevar tu frecuencia en medio de circunstancias que no siempre lo hacen fácil. Cada vez que elegiste no bajar tu nivel de conversación para encajar, estabas preparando espacio para alguien que habla tu idioma. Cada vez que te alejaste de una dinámica que te vaciaba, aunque hubiera presión social para quedarte, estabas liberando energía que ahora puede fluir hacia algo verdadero.
Cada vez que te sentaste con la incomodidad del silencio, en lugar de llenarlo compulsivamente, estabas entrenando la capacidad de sostener la profundidad que requiere la conexión real. Nada de eso se perdió. Todo eso está acumulado en un nivel de tu ser que el tiempo todavía no ha mostrado completamente, pero que ya existe. Y quiero que por un momento, solo un momento, bajes la guardia de la mente que duda, de la mente que dice que esto es demasiado bello para ser cierto, y te permitas sentir como verdad lo que en algún lugar dentro de ti ya sabes, que no eres rara, no eres difícil, no eres incapaz de amar o de ser amada. Eres un alma que está en proceso de despertar, y ese proceso, por su naturaleza misma, reorganiza cada aspecto de la vida, incluyendo y especialmente las relaciones. Y lo que se reorganiza no se pierde, se eleva. Hay un aspecto del proceso relacional en el despertar que pocas veces se menciona con suficiente honestidad, y quiero que lo escuches porque puede que sea exactamente lo que necesitas en este momento. En muchos casos, el alejamiento de las amistades o los círculos sociales no viene acompañado de un drama claro, de un momento reconocible de quiebre. Viene acompañado de algo mucho más sutil y en cierta medida más difícil de procesar. La sensación de que las palabras ya no alcanzan para explicar quién eres ahora a las personas que conocieron quién eras antes. Hay una versión de ti que está emergiendo, y esa versión tiene una comprensión del mundo, una relación con el tiempo, una percepción de lo sagrado en lo cotidiano, que no siempre puede ser articulada en el lenguaje ordinario de una conversación de café. Y cuando intentas compartir algo de esa versión emergente de ti, a veces la respuesta que recibes, por más bien intencionada que sea, es una respuesta que pertenece a un mapa del mundo diferente al tuyo. Y eso produce una soledad muy específica. No la soledad de quien no tiene a nadie, sino la soledad de quien tiene que guardar la parte más viva de sí misma, porque el espacio donde está no puede recibirla todavía. Esa soledad tiene un nombre en la sabiduría antigua. Se llama el silencio del iniciado. Y no es solo una experiencia humana, es una etapa del proceso de transformación. El momento en que el cambio interno ya es tan real que no puede ocultarse completamente, pero tampoco puede explicarse de maneras que el entorno ordinario pueda sostener. En ese momento, el iniciado aprende a hablar en el idioma del mundo, mientras guarda en su interior un idioma diferente, más amplio, más luminoso, no por duplicidad, por inteligencia del proceso, por comprensión de que no todo lo sagrado puede compartirse con todo el mundo y que esa selección no es arrogancia, sino cuidado del fuego que se está encendiendo. Tú puedes estar viviendo ese silencio ahora mismo. Y si es así, quiero que sepas que ese silencio no es un fracaso de comunicación, es una etapa. Y como todas las etapas del proceso verdadero de despertar, tiene una duración no infinita, no eterna. Tiene una duración. Y mientras dura, el trabajo no es hablar de lo que sientes a quien no puede recibirlo. El trabajo es profundizar lo que sientes en el espacio donde sí puede ser recibido. En tu interior, en la quietud, en la comunicación silenciosa, con lo que sea que para ti tome la forma de lo sagrado. Sea que lo llames universo, sea que lo llames Dios, sea que lo llames fuente, sea que lo llames simplemente la vida. Quiero que hagas una pausa aquí, solo un momento. Deja que el cuerpo se asiente donde está. Respira y observa qué estás sintiendo ahora mismo en el área del pecho. No para cambiarlo, solo para reconocerlo. Porque lo que estás procesando en este momento no es solo información, es permiso. Y el permiso lleva un procesamiento diferente al de la información. El permiso necesita tiempo para asentarse en el cuerpo, para atravesar las capas de las creencias antiguas que decían lo contrario, para llegar al lugar donde viven las decisiones más profundas sobre quién eres y qué mereces. Tómate ese tiempo. Estoy aquí. Hay algo más que quiero compartir contigo antes de que lleguemos al final de este espacio juntas. Y es algo que tiene que ver con lo que viene, con lo que está siendo preparado en el horizonte de tu vida mientras tú atraviesas este periodo de transformación. Las enseñanzas que se atribuyen a los seres de las Pléyades, que tantas personas del mundo hispano han recibido, con una sensación de reconocimiento profundo, no de novedad, sino de memoria, hablan de algo que en estos tiempos está acelerándose en la Tierra. Un proceso de activación colectiva de conciencia que está afectando en maneras distintas y a ritmos distintos a todos los seres humanos,
En ese proceso, las almas que ya llevaban vidas de una cierta preparación espiritual, consciente o no, las almas que ya habían desarrollado una sensibilidad fuera de lo ordinario, una capacidad de percibir más allá de lo visible, una tendencia hacia la profundidad y la búsqueda de sentido. Esas almas están siendo las primeras en experimentar los efectos de esa activación. Y uno de los efectos más consistentemente reportados es exactamente lo que estamos describiendo. Una reorganización radical del campo relacional, un alejamiento de los vínculos que vibraban en frecuencias más densas, un periodo de soledad que se siente como retiro forzado, pero que en realidad es el tiempo de sintonización necesario para la etapa siguiente. Porque la etapa siguiente, la que viene después de este periodo de purificación y de profundización, involucra vínculos de una naturaleza diferente. Involucra comunidades que se organizan en torno a la vibración del despertar. Involucra reconocimientos entre almas que se encuentran en la frecuencia de la conciencia expandida. Involucra el tipo de pertenencia que no te pide que te achiques para caber, sino que te invita a expandirte, porque el espacio fue hecho para tu tamaño real. Esas comunidades están emergiendo. Esas conexiones están siendo organizadas por el universo con una precisión que la mente lógica no puede planificar, pero que el corazón, cuando está suficientemente quieto, puede sentir aproximarse. Y el trabajo que estás haciendo ahora, el trabajo de honrar tu proceso, de no llenarte de vínculos que no resuenan solo para escapar de la incomodidad del silencio, de profundizar tu relación contigo misma y con lo sagrado. Ese trabajo es lo que te está preparando para recibir esas conexiones cuando lleguen. No las busques desesperadamente, no las fuerces, no disminuyas tu vibración para encontrar compañía más rápidamente. Confía en el proceso, honra el proceso y permite que el proceso, que es mucho más inteligente que cualquier estrategia que la mente pueda diseñar, haga lo que sabe hacer. Quiero hablarte de algo muy concreto antes de que terminemos. Algo que puedes llevar contigo desde este momento hacia adelante. Si hay algo que el proceso de despertar en medio de la soledad pide con más consistencia que cualquier otra cosa, es esto: que aprendas a ser tu propia primera testigo. Que cuando el día termina y el teléfono estuvo callado, en lugar de interpretar ese silencio como prueba de que no importas, puedas interpretarlo como el espacio que el universo cuida para que algo más profundo pueda escucharse. Que cuando sientas el impulso de llamar a alguien, a cualquier alguien, solo para no estar con el silencio, puedas detenerte un momento y preguntarte: ¿qué es lo que este silencio me está queriendo mostrar hoy? Que cuando la mente empiece a construir el relato de que eres rara, de que algo falla en ti, de que las personas normales no viven así, puedas reconocer ese relato como lo que es: el eco de una cultura que todavía no tiene lenguaje para lo que tú estás viviendo. Y que en ese momento, en lugar de creerte el relato, puedas volver a este lugar, a este centro de ti misma, donde ya sabes, aunque la mente lo dude, que lo que vives no es defecto, es estar despertando. Ser tu propia testigo no significa que no necesites a nadie. Significa que el primer testigo, el más importante, el que tiene que estar presente antes de que cualquier otro pueda hacerlo de manera verdadera, eres tú. Y ser ese testigo contigo misma es también, en las tradiciones espirituales que trabajan con el concepto del amor incondicional, la forma más fundamental de practicar ese amor. Antes de que puedas amar a otros sin condiciones, tienes que aprender a estar contigo misma sin condiciones. A estar contigo cuando estás brillante y cuando estás asustada, cuando sientes que todo tiene sentido y cuando sientes que nada lo tiene. Eso es el trabajo, y es el trabajo más sagrado que existe. No el trabajo que se ve, no el trabajo que se cuenta, el trabajo que se hace en silencio, en la intimidad de tu propia conciencia, en esos momentos que nadie más ve, pero que construyen la persona que vas a ser capaz de ser en todos los momentos que sí se ven. Hay una última cosa que quiero decirte, y es algo que me parece importante, que lleves contigo no como consuelo fácil, sino como recordatorio real del proceso que estás viviendo. Este periodo de transformación relacional, de soledad que reorganiza, de vínculos que se van y de vínculos que todavía no llegaron, no es un proceso que dure para siempre. No porque el universo lo haya determinado en un tiempo específico que yo pudiera decirte, sino porque los procesos de transformación por naturaleza tienen un movimiento, no son estados estáticos, son flujos.
Y lo que la sabiduría espiritual en sus muchas formas dice consistentemente sobre los periodos de transformación profunda es que su duración está directamente relacionada con la profundidad con que se los honra, no con la rapidez con que se los resiste, no con la eficiencia con que se los evita. Cuando una persona honra su proceso, cuando en lugar de escapar de la soledad se sienta con ella y le pregunta ¿qué tiene para mostrarle? Cuando en lugar de forzar vínculos que no resuenan, se permite el espacio para que lleguen los que sí van a resonar. Cuando en lugar de juzgar su invierno lo cuida con la misma ternura con que cuidaría el jardín en la estación más fría, el proceso se completa. No necesariamente más rápido, pero sí más completamente. Y la persona que emerge del otro lado de ese proceso es alguien con una capacidad de presencia, de amor, de conexión verdadera, que la versión previa de sí misma no podría haber imaginado. Esa eres tú, la versión que fue, la versión que está emergiendo. Y si estas palabras resonaron en algún lugar real dentro de ti, si reconociste en algo de lo que escuchaste una descripción de lo que has estado viviendo, quiero pedirte algo. Quédate cerca. Suscríbete a este canal y comparte en los comentarios qué señal estás reconociendo en tu vida ahora mismo. ¿Qué parte de lo que escuchaste hoy se sintió más verdadera? ¿Qué es lo que sientes que está cambiando en ti? Porque cada vez que uno despierta, hace más fácil el camino de otro. Y los comentarios que dejas no son solo palabras, son un recordatorio para otra persona que quizás llegó aquí esta noche, sintiéndose completamente sola de que no lo está. Y ahora en este espacio que hemos sostenido juntos, quiero que hagas una última cosa. Lleva de nuevo la mano al centro del pecho. Siente el calor de tu propia mano sobre tu propio corazón y desde ese lugar, permítete reconocer algo que quizás has sabido durante mucho tiempo, pero que la voz de la cultura no te dejaba terminar de escuchar. No estás sola porque fallaste. Estás en un espacio de profundización, porque tu alma eligió un camino que requiere esa profundización. No eres rara porque no encajas. Eres singular porque tu función en este tiempo de transformación colectiva requiere que seas exactamente quien eres, con exactamente la sensibilidad que tienes, con exactamente la historia que viviste, todo lo que has vivido, cada momento de soledad, cada vínculo que se fue, cada conversación que no llegó a ningún lado, cada noche que el teléfono no sonó. Todo eso forma parte de la formación de un alma que está siendo preparada para algo que todavía no puede ver, completamente, pero que ya puede comenzar a sentir. Y lo que siente es real, y lo que siente importa, y lo que siente ya es suficiente para seguir. Eso eres, eso siempre fuiste, y ahora que lo recordaste, ya nada puede hacerte olvidar.